En el mundo del deporte, principalmente cuando los atletas compiten entre sí, todo puede suceder. Al dar lo máximo en las disputas buscando la victoria, sin embargo, lamentablemente el cuerpo puede no aguantar, causando lesiones aterradoras que quedaron marcadas para siempre en la historia de esas competiciones, y es exactamente eso lo que vas a ver aquí hoy. Así que ya deja tu like, haz clic abajo en el botón de suscribirte y vamos allá. En 2017, la tenista estadounidense Bethanie Mattek-Sands, de 32 años en ese momento, sufrió una lesión grave en su rodilla durante el partido contra Sorana Cirstea, de Rumania, mientras participaba en uno de los mayores torneos del deporte. Bethanie, al intentar una jugada en la red, resbaló y cayó de forma torpe en la cancha. A pesar de que las imágenes de su lesión no son tan impactantes, sus gritos pidiendo ayuda fueron horripilantes, siendo recordados hasta hoy como uno de los peores momentos del tenis. El incidente se volvió aún más polémico cuando los paramédicos tardaron en actuar ante la lesión. Mientras sostenía su rodilla derecha, Bethanie gritaba repetidamente, exclamando que tenía mucho dolor. En ese momento, todo el mundo se paralizó. Sorana Cirstea, visiblemente afectada, fue la primera en intentar ayudar a la tenista. Se acercó e intentó calmar a su colega, que continuaba gritando por ayuda. Sin embargo, admitió que no sabía qué hacer ante una situación tan extrema. Eventualmente, Bethanie recibió ayuda. Fueron más de 20 minutos de tratamiento en el lugar, recibiendo oxígeno y una inyección para aliviar el dolor. Esta lesión marcó la carrera de la atleta, pero afortunadamente, después de meses de recuperación, ella logró volver a los Juegos. El día 16 de julio de 2016, el mundo del MMA se detuvo para lamentar una de las lesiones más terribles de su historia. Durante el evento Bellator 158, realizado en Londres, Evangelista Cyborg Santos, un veterano luchador brasileño, sufrió una fractura brutal en su propio cráneo tras ser alcanzado por una rodilla voladora de Michael Venom Page. El impacto del golpe fue tan siniestro y devastador que el sonido del choque resonó por toda la arena, siendo capturado con facilidad incluso por los micrófonos de las cámaras. Cyborg ya tenía más de 50 peleas bajo el brazo, pero aún así fue inmediatamente llevado al hospital, donde los médicos descubrieron la extensión del daño. Su cráneo estaba literalmente hundido. Uno de los médicos comentó que las lesiones pueden ocurrir en estas peleas, pero nada tan terrible como este caso. Parecía que Cyborg había salido de un accidente de coche o algo así. El brasileño necesitó someterse a una cirugía reconstructiva en el Centro Médico de Texas, en Estados Unidos. Recibió el implante de una placa de acero para reforzar su cráneo y pasó meses recuperándose. A pesar de todo el sufrimiento, aún mantuvo el humor, diciendo que ahora se había convertido literalmente en un cyborg por su implante. Después de tomarse un tiempo para reflexionar sobre la vida y disfrutarla con su familia, regresó al deporte, donde continúa compitiendo. Durante una competición de levantamiento de pesas entre Oxford y Cambridge, en Inglaterra, el atleta Daniel Koffler, entonces con 22 años, protagonizó uno de los momentos más asombrosos de este deporte. Todo lo que necesitaba hacer era completar un levantamiento de peso muerto, también llamado deadlift, para garantizar la victoria. Sin embargo, cuando intentó alzar el peso, Daniel rompió el tendón distal del bíceps. Cualquier otro atleta habría abandonado el ejercicio inmediatamente, pero aquí es donde viene la parte más impresionante de esta historia. A pesar de que estaba sintiendo un dolor insoportable y era consciente de la gravedad de la lesión, el joven atleta decidió continuar levantando el peso. La lesión en el tendón del bíceps es una de las más graves para un atleta de levantamiento de pesas, pudiendo llevar meses de recuperación. En el caso de Daniel, fueron necesarios cerca de 9 meses para que pudiera volver a entrenar normalmente. Más de un año después, fue visto nuevamente en las competiciones, ahora utilizando un agarre diferente y siendo más precavido con la posibilidad de lesiones.
El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo, conocido por momentos emocionantes y goles increíbles. Pero en 1981, un episodio horrible en el campo distorsionó esa imagen, siendo recordado hasta los días actuales como la peor lesión en la historia del fútbol. El jugador alemán Ewald Linen, del Arminia Bielefeld, estaba compitiendo contra el Werder Bremen, cuando a los 20 minutos del primer tiempo fue alcanzado por el defensor Norbert Sigman, quien lo pateó en el muslo mientras Linen avanzaba hacia el gol. La bota de Sigman, con tacos de aluminio, rasgó el muslo de Linen de una forma horrorosa, abriendo un corte de 25 centímetros, tan profundo que era posible ver los músculos y huesos expuestos. Lo peor es que, incluso gravemente herido, Linen, tomado por la rabia, intentó levantarse y, cojeando, corrió en dirección al banco de reservas del equipo adversario. Fue a pelear con el técnico Otto Rehhagel, acusándolo de incitar a la violencia con sus tácticas agresivas. Mientras tanto, los paramédicos intentaban calmarlo, y los espectadores casi se desmayaban con la herida absurda que él exhibía. La lesión requirió 23 puntos y cerca de 20 días de recuperación. A pesar de la gravedad, Ewald Linen volvió a jugar en poco tiempo, pero el incidente dejó cicatrices permanentes en su carrera y en la historia del deporte. Después de más de un año fuera de los octágonos, el brasileño Júnior Cigano esperaba un gran retorno en Eagle FC, pero lo que debía ser una noche de gloria terminó convirtiéndose en una de las lesiones más impresionantes del MMA. En el combate contra Yorgan de Castro, el 20 de mayo de 2022, el ex campeón de los pesos pesados de UFC dislocó el hombro en una escena que dejó a los fanáticos preocupados. Cigano comenzó la lucha bien, mostrando su experiencia. Sin embargo, durante un intercambio de golpes, su hombro se salió de lugar, forzando la interrupción inmediata del combate. La derrota fue decretada a favor de Yorgan, mientras Cigano salía de la jaula con fuertes dolores. En las redes sociales, Cigano tranquilizó a los fans y afirmó que pronto haría exámenes para tratar la lesión. Lamentó el fin prematuro de la pelea, ya que estaba entusiasmado con su regreso al MMA. El luchador, que ya fue campeón de UFC en 2011, hasta hoy está pasando por un momento difícil en su carrera, acumulando derrotas recientes. Desde esa última pelea donde sufrió la lesión en el hombro, no ha vuelto al octágono, dejando a sus fans preguntándose si este es realmente el fin de la carrera de Cigano. Y no pienses que el futsal es menos violento que el fútbol. En 2018, el ala del Atlántico Erechim, Kleber, apenas una joven promesa de 21 años en esa época, sufrió una de las lesiones más terribles de la temporada. El partido era contra el Paraíso. Durante una disputa de balón con el jugador Lineker, Kleber torció la rodilla derecha de una forma que llega a causar agonía en quien lo ve. Cayó al suelo inmediatamente, gritando de dolor y desesperación. A moral pra gente, todo mundo é amigo, todo mundo é parceiro, mas não tem isso não, ainda mais jogando em casa, tem que ir pra cima, a torcida cobra e a gente tá aí pra assistir um grande jogo. E aí agora fica sentindo o Kleber nesse final. Estando 21 segundos. A pesar de la grave lesión de su jugador, el Erechim triunfó por 9-3 y Kleber fue atendido rápidamente, aunque en ese momento el club no divulgó el grado de la lesión, dejando a los aficionados preocupados por el futuro del nuevo crack. Él se recuperó y volvió a jugar, creciendo mucho más en su carrera hasta ganar la Champions League de futsal. Hoy en día, incluso juega para un equipo de Arabia Saudita, con la rodilla en su debido lugar. La luchadora británica de boxeo sin guantes, Melanie Shah, sufrió tantas lesiones durante una disputa que quedó prácticamente irreconocible después de terminar su pelea. El combate ocurrió en el Bare Knuckle Fighting Championship 51, donde Melanie enfrentó a la experimentada Britain Hart en una disputa por el título. Durante 5 rondas brutales, Melanie fue golpeada repetidamente, sufriendo diversas lesiones faciales, quedando con el rostro hinchado e incluso perdiendo algunos dientes en el proceso. Lo más
sorprendente de toda esta historia, sin embargo, quizás hayan sido los comentarios de la propia atleta después de la batalla. Incluso con el rostro cubierto de hematomas, Melanie mostró una actitud tan positiva que llega a ser desconcertante. En una entrevista, comentó que, a pesar del sufrimiento, disfrutó del proceso y elogió la dureza de su oponente. Hart, que ya se había consagrado recientemente, no dio tregua y dominó a Melanie de principio a fin, llevándose la victoria por decisión unánime. A pesar de su derrota física, Melanie mostró una resistencia y determinación extremas. Incluso dijo que buscará la revancha, mientras prometió ajustar su estrategia para asegurar la victoria. Su entrevista post-disputa se viralizó en las redes sociales, llamando la atención por las lesiones y su actitud contrastante. Pero no es de extrañar que el boxeo sin guantes sea considerado uno de los deportes más temidos por los luchadores. Sus practicantes necesitan tener una determinación de hierro si quieren siquiera entrar en las competiciones. El delantero Jamil Matt del equipo de fútbol inglés Forest Green Rovers pasó por una de las lesiones más terribles jamás vistas en la historia de este deporte durante el enfrentamiento contra el Bolton Wanderers. Apenas 6 minutos después del inicio del juego, Matt colisionó por accidente con MJ Williams del equipo rival. Ya caído en el suelo y quejándose de dolor, los dedos de Matt estaban doblados de una forma nada natural, dejando su mano deformada en una lesión horripilante. El dolor del jugador era evidente y la escena fue tan chocante que los fans en las redes sociales la describieron como imposible de ver. Matt, de 31 años, necesitó atención inmediata en el campo, siendo luego retirado en camilla y llevado al hospital. En la época, la noticia de este accidente fue tan preocupante que tanto el Forest Green como el Bolton enviaron mensajes de apoyo a Jamil Matt deseando que se recuperara completamente. Los fans, principalmente, quedaron muy preocupados, ya que Matt venía pasando por una fase excelente, marcando varios goles en la temporada. Afortunadamente, su recuperación fue exitosa. Matt y su equipo incluso ascendieron de liga poco tiempo después, y hasta hoy continúa jugando en los campos, aunque actualmente ya está en otro equipo. Samantha Cerio, una joven gimnasta de la Universidad de Auburn, se hizo mundialmente conocida en 2019 por una de las lesiones más horribles jamás vistas en el deporte. Durante una presentación en el campeonato regional de la NCAA en Baton Rouge, Estados Unidos, Samantha sufrió una caída tan terrible que se rompió sus dos piernas. En un solo movimiento, terminó fracturando los dos huesos de la pierna, además de dislocar ambas rodillas y romper sus ligamentos. Su carrera simplemente terminó allí, en ese preciso momento, de una forma abrupta que nadie podía prever. Impressive young lady. Let's see how high she flies right here. Yep. Ooh. Tras el accidente, la gimnasta anunció su retiro y se dedicó a la recuperación. Su esfuerzo fue motivado por un único objetivo, el deseo de poder caminar el día de su boda. Sorprendentemente, apenas 3 meses después, Samantha logró realizar ese sueño, casándose con Trey Wood. Hoy en día, lejos de las competiciones, Samantha Cerio se ha convertido en un ejemplo de superación. Después de concluir sus estudios en ingeniería, comenzó a trabajar como ingeniera de análisis estructural en Boeing, demostrando que tiene muchos talentos además de sus habilidades atléticas. Menos mal que cuando sufrió ese terrible accidente, no se rindió. Al contrario, luchó con valentía y logró reinventarse, siguiendo con una vida plena y digna de felicidad. Un deporte bastante polémico por su violencia es el hockey. Por ser un deporte de contacto, como el fútbol americano o el rugby, pueden ocurrir varios accidentes, pero ninguno fue tan feo como el que le sucedió a Adam Johnson. El mundo entero fue sacudido por la terrible tragedia durante ese partido, el 28 de octubre de 2023, cuando el jugador estadounidense de 29 años del Nottingham Panthers terminó incluso perdiendo su vida tras sufrir un corte fatal en el cuello causado por una cuchilla de patín durante un juego de la Challenge Cup contra el Sheffield Steelers. El accidente ocurrió en el minuto 35 de la partida. Johnson recibió atención médica de emergencia en el hielo, mientras sus compañeros formaron un círculo a su alrededor. El público de 8.000 personas fue instruido a abandonar la arena debido a la gravedad de la situación. Johnson fue llevado al hospital, pero no resistió la herida profunda.
Tras esta fatalidad, su equipo lamentó la pérdida, describiendo a Johnson como un jugador talentoso y una persona increíble. Pero la conmoción no paró allí. La muerte de Adam Johnson provocó conmoción en todo el universo del hockey. Partidos fueron aplazados y homenajes fueron rendidos por diversos equipos, incluyendo el Sheffield Steelers. Los fans, también afectados por la pérdida, se reunieron en la arena de Nottingham para rendir sus últimos respetos a un atleta que tuvo su vida interrumpida trágicamente en el auge de su carrera. El día 22 de octubre de 2016, Josiah O'Brien, un atleta prometedor de powerlifting, entró en la competición para intentar levantar impresionantes 300 kilos en una sentadilla. Sin embargo, en lugar de recibir un momento glorioso de victoria, en un abrir y cerrar de ojos, terminó lesionándose de una manera terrible. Mientras Josiah realizaba el movimiento, un sonido escalofriante resonó por el gimnasio, un chasquido, seguido de gritos de horror de los espectadores. El joven atleta sufrió una lesión tan fuerte que fue posible oír el sonido de los ligamentos y tendones de sus dos piernas rompiéndose. La escena era desgarradora, con Josiah acostado en el suelo, incapaz de moverse. Tras extensas cirugías, Josiah aún pasó por más obstáculos dolorosos en el camino a la recuperación. Durante 12 semanas, Josiah no pudo doblar las rodillas y necesitó muletas para caminar. Fueron más de 100 sesiones de fisioterapia en 9 meses, una verdadera prueba de su resistencia y determinación. La recuperación de Josiah se convirtió en una inspiración para muchas personas. Con el tiempo, felizmente logró volver a los entrenamientos e incluso superó el peso que estaba intentando levantar el día de la lesión. Josiah O'Brien demostró que realmente es posible levantarse después de una gran caída. El día 28 de diciembre de 2013, un octágono de Las Vegas se transformó en el escenario de uno de los momentos más impactantes de la historia del MMA. Anderson Silva, uno de los mayores luchadores de todos los tiempos, enfrentaba a Chris Weidman en una anticipada revancha. Sin embargo, esta pelea, que debía ser un espectáculo emocionante, terminó convirtiéndose en el fin de la carrera de Anderson Silva, con una de las lesiones más difíciles de ver de todas. Durante el segundo asalto, Silva intentó dar una patada a su rival, pero su pierna izquierda se rompió de forma extraña, quedando toda torcida en cuanto hizo contacto con la defensa de Weidman. La noticia de su lesión se esparció como un incendio por el mundo, con fans y aficionados con el corazón roto. Muchos ni siquiera pudieron ver el momento grotesco. Agora, quando ele aplica o golpe, nossa senhora. Anderson necesitó cirugías complejas, con la inserción de varillas y tornillos en su rodilla y tobillo. Desde aquel día fatídico, su vida nunca volvió a ser la misma. En 2022 reveló en un podcast que ya no puede correr, enfrentando dolores insoportables constantemente. Aunque Anderson ha luchado 7 veces más en el UFC, solo una victoria fue conquistada después de la lesión. El dolor y el sufrimiento en el mundo del MMA fueron sin duda intensificados por ese día fatídico. No olvides suscribirte para ver más videos como este.